Muy buenas a todos, soy Bortus y hoy vamos a hablar de qué es, cómo funciona y cómo subirlo y sobre todo, si merece la pena la estadística de cuenta de hallazgo mágico. Os recuerdo que estoy todos los días en twitch.tv/Bortus43 y que todas estas guías también las subo escritas a la guarida de Bortus.com, que la tendréis en la descripción del vídeo. Aunque si estáis viendo esto nada más salir el día 8, esta guía no está todavía, está mañana, lunes 9. Así que vamos allá con el vídeo. El hallazgo mágico es una estadística tanto de cuenta como de personaje, es decir, tiene una parte que podemos subir para todos los personajes a la vez y otra que es individual. Para que entendamos cómo subir el hallazgo mágico, vamos a tener que hacer una tabla. Esta va desde el 0 hasta el 750%, que desde el parche de la entrada de la expansión de End of Dragons el 28 de febrero de 2022 es el máximo al que podemos llegar. Si no habéis jugado antes de esta expansión, entonces seguro que recordáis poder llegar incluso a 1000 o incluso un poquito más en páramos argentos, sobre todo en los eventos de febrero. Esta tabla deberíamos dividirla en partes. La primera parte es la que llamaremos hallazgo mágico basado en la suerte. Esta va desde el 0 hasta el 300% y lo podremos subir por cuenta cuando consumamos esencias de la suerte. Además, esta barra en concreto es permanente. Esto significa que si subimos al 120%, esto ya no bajará al cabo del tiempo. Es decir, que solo puede o subir más o quedarse en el mismo número si no consumimos más esencias. Cada X% que subamos hará que los siguientes nos cuesten más, haciendo así que del 0 al 1% nos cueste 100 de suerte, pero del 299 al 300% nos cueste 30.000. Esto hace que subirnos al tope el 300% nos cueste aproximadamente 4,3 millones, exactamente 4.295.450 de suerte. El segundo fragmento es también por cuenta y con un aumento permanente, pero no se sube igual. Este es un fragmento de suerte por logros, es decir, cada vez que subimos ciertos puntos de logro nos dará un 1% extra de suerte. Esto lo conseguiremos al obtener los primeros 500 puntos de logro y después en todos los números cuyas 4 últimas cifras sean 3000, 5000, 8000 y los múltiplos de 10.000, haciendo así que podamos obtener hasta un 36% extra si conseguimos los 60.000 puntos de logro. Por último, la barra más grande y que tendremos que dividir en otras 3 a su vez, tendríamos una que solo afecta por personaje, que es la barra de hallazgo normal, que esta iría desde un 5 hasta 695%. 445 de estos puntos de la barra los podremos llenar con consumibles, de los cuales hablaremos ahora en un rato. Los siguientes 200 puntos los podremos conseguir haciendo eventos específicos en algunos mapas del juego. Y por último, los otros 100 puntos, que es el máximo al que podríamos llegar, es según en el momento en el que estemos en el juego. Es decir, si está el Extra Life y tenemos 10 cargas comunitarias, podremos tener un 50% extra. Si estamos en un evento comunitario de PvP, podríamos conseguir hasta otro 100% solo en los mapas de PvP. Pero bueno, ahora hablaremos de todos. Seguramente alguno haya sumado y haya pensado, Bortus, si sumas bien, verás que son 745 el máximo. Pero no, ya que el 100% extra solo se ve afectado por una obligación de estar en PvP durante este evento, mientras que el 200% extra del que hablé por los mapas se ve condicionado por estar en páramos argentos, por lo tanto no podríamos disfrutar de estos dos bonus a la vez, haciendo así que el máximo se encontrase con el Extra Life y haciendo los eventos de páramos. Pero bueno, las combinaciones las veremos en breves. Por lo tanto, viendo que es un 750% el máximo y que podemos llegar hasta 695 solo con consumibles y tiempos y lugares específicos, estaréis pensando que a lo mejor no sale rentable subiros ese 300% de suerte. Pero recordad que 300 de esos puntos son muy situacionales, ya que dependen del momento y del lugar. Una vez explicadas estas barras, para que tengáis en cuenta el funcionamiento, vamos a explicar cómo maxear el hallazgo mágico a tope de las 3 barras. Para esto, la barra del 0 al 36%, que depende de logros, creo que no es necesario explicar nada. Haz logros y ya está, no te hará falta y realmente no es nada rentable el tiempo invertido a cambio de los porcentajes que te dan. Pero bueno, es algo pasivo que ya nos irá saliendo poco a poco, a no ser que seas un cazalogros, en cuyo caso seguro que vas un poquito más rápido. La barra permanente la podemos subir consumiendo esencias de la suerte, pero ¿cómo conseguimos estas esencias? Bien, tenemos diferentes métodos como la obtención vía recompensas de logros, por los cuales podemos sacar bien pocas, y también podemos conseguirlos en diferentes bolsas o reciclando equipamiento azul o verde, y por último, y la forma más óptima, reciclando pegotes de ectoplasma. Para subirnos al 300% desde cero, tendríamos que conseguir casi 4,3 millones de suerte, y con cada ecto reciclado ganaríamos de media esencias de la suerte con valor de 104 de suerte. Repito, esto de media. Esto significaría
significaría que más o menos tendríamos que reciclar con una recicladora infinita de plata o una de rareza amarilla del mercader o la mística unos 41.300 ectoplasmas para conseguir el 300% desde cero. Sí, sé que puede parecer una locura, que son como entre 5 y 6.000 oros y además de otros 250 oros solo de gasto de recicladoras. Pero voy a darte dos datos por los cuales te relajarás después de esta hostia en la cartera. Lo primero es que no tienes por qué reciclar tus propios ectos. Hay mucha gente en la comunidad, tanto en el Discord de Trading de Overflow como en mi propio Discord, que buscan gente que les recicle ectos para ellos. Es decir, tú reciclas sus ectos con tu recicladora, ya sea la mística, la María del Mercader o la infinita de plata, como dije antes. Tú con este gasto que haces de recicladoras vas a obtener dos cosas: esencias de la suerte y polvos tier 6. Simplemente tú, a cambio de ese gasto, te vas a quedar para ti mismo todas las esencias de la suerte, mientras que obviamente los polvos se les devuelven a quien te ha enviado los ectos. Así, él gana polvos más baratos y tú ganas subirte tu barra de esencias de la suerte, que sería la barra del 0 al 300%. Esto haría que te saliese a nada más y nada menos que solo 250 oros si partes desde el 0 hasta el 300%, que puede parecer mucho, pero en realidad son unas 8-10 horitas de farmeo. Pero si por el contrario lo que quieres es invertir tu propio oro, no te preocupes, que según como esté el mercado, puedes desde perder unas pocas decenas de oros, incluso hasta ganarlo. Esto es porque al reciclar con unas de las recicladoras dichas anteriormente, el ectoplasma nos devuelve de media 1,85 polvos. Esto hace que al final, vendiendo todos los polvos que nos suelta, recuperemos todo o casi todo dependiendo del momento en el que estemos. Para subir la otra barra de la que hablamos antes, tendremos dos partes, como ya dijimos. La que depende del tiempo y el mapa será la primera parte de la que hablaremos. Dependiendo del momento en el que estemos, ArenaNet nos puede activar diferentes bufos que nos podrían ayudar con nuestro hallazgo mágico. En la llamada a la niebla nos otorgará un 100% extra de hallazgo mágico si estamos en los mapas de PvP, como por ejemplo el corazón de la niebla. La llamada a la guerra nos dará un 50% extra de hallazgo mágico en los mapas de mundo contra mundo. El bonus de Extra Life nos dará desde un 5 hasta un 50% de hallazgo mágico extra en todos los mapas durante los eventos de Extra Life. Y por último, los recuerdos del hogar nos darán un 15% extra durante el Año Nuevo Lunar, un evento que se suele dar entre finales de enero y febrero. En cuanto a bufos específicos de zona, solo hablaré de los más importantes, y estos son la perseverancia y el héroe de páramos. El primero stackea hasta 5 veces y nos dará por cada stack un 30% de extra de hallazgo mágico, y cada uno de estos los conseguiremos completando un evento. El otro efecto lo conseguiremos al acabar el meta evento con éxito. Ambos, obviamente, estoy hablando de un mismo mapa, que es el mapa de los páramos argentos, y por supuesto, si salimos de ahí se nos quitará. Eso está bien saberlo, porque cuando vamos a abrir cofres de los cuales nos afecta el hallazgo mágico, podemos ir ahí, hacer 5 eventos incluyendo el meta evento, y tendremos un 200% más de hallazgo mágico durante un rato para poder estar más cerca de ese 750% total. Ahora vamos a otro segmento de la barra, el que se completaría con consumibles. Primero requeriríamos del bufo de hallazgo mágico, que nos da un 50% extra y que podemos conseguir con una fogata comunal o el zampacaramelos. El potenciador de objetos nos daría otro 50%, y a pesar de tener el mismo icono y el mismo porcentaje que el anterior, se pueden poner ambos a la vez, son dos diferentes. El bonus de celebración lo conseguiremos con los potenciadores de cumpleaños o de celebración, que nos dará un 100% extra. El potenciador del león negro nos lo daría con el objeto que se llama exactamente igual, y lo conseguiremos por las estatuillas del león negro, dándonos un 100% extra de hallazgo mágico. La poción del clan nos dará entre un 3 y un 10% extra de hallazgo, y obviamente lo suyo sería estar en un clan que tenga el máximo. El potenciador del estandarte de hallazgo mágico lo podemos conseguir con los estandartes de héroe y nos dará otro 15% extra. También tendríamos el estandarte espiritual, que nos daría otro 10%, el don de año nuevo, que lo conseguiríamos tirando los petardos del festival del año nuevo lunar, que nos daría otro 10%, el enriquecimiento de hallazgo mágico, que lo podemos conseguir en los mercaderes de laureles para ponerlo en nuestro amuleto ascendido legendario, que también nos otorgaría otro 20% extra. También tendríamos un bufo que llegó con la última expansión, que nos otorgaría un 10% y lo conseguiríamos completando el corazón de Seitung, donde tenemos que entrenar con unos NPCs. Y por último tendríamos la comida y la utilidad. Aquí se suele usar el frasco de aceite de calabaza o la calavera de afilar para ganar un 30% con la utilidad, y en la comida usaríamos la crema de bayas Omnom de chocolate, el cual nos dará un 40% extra si tenemos alguna bendición. Esto si lo usamos con un guardián, por ejemplo, al estar fuera de combate siempre tendremos égida, por lo tanto siempre tendríamos el bufo de hallazgo mágico. Pero bueno, todas las clases tienen muchas maneras de recibir muchísimas bendiciones durante un largo tiempo para poder aprovecharlo. También mencionar que habría algunos bufos muy específicos en mundo contra mundo, como el sobrepasados o las auras del clan, que aumentarían un 20% nuestro hallazgo mágico en el lugar y la situación exacta en los que estos se darían. Si nos ponemos todas las mejoras, podemos llegar hasta un 445%, por lo que si queremos tener el máximo
máximo de hallazgo mágico en cualquier lugar, deberíamos llevar el hallazgo base al 300% y al menos un 5% de hallazgo por logros. Y luego todos los demás de la lista de consumibles que hemos nombrado hace un momentito. Mi recomendación es no hacer End of Dragons, ya que solo podemos conseguirla una vez al día y en vez de eso simplemente, en vez de tener un 5% de logros, podemos ponernos un 15%. Pero esto requeriría tener 25.000 logros y claro, para los que no somos fans de los logros, se nos acaba convirtiendo en una putada. Yo mismo no llego a esos puntos. Bien, aún quedan dos preguntas por contestar. ¿Cómo funciona el hallazgo mágico? ¿Qué es lo que el 99% de los jugadores desconocen? Y por último, si merece o no la pena. Esta última la dejamos para el final y así vamos un poco con la anterior, que es la que más chicha tiene. ¿Cómo funciona el hallazgo mágico? Esto es realmente sencillo una vez te lo explican, pero si intentas preguntar a la gente, cada uno te dirá una cosa y la mayoría de ellas son completas locuras sin sentido. Como por ejemplo que si tienes a tope el hallazgo mágico, en vez de soltarte un verde te van a soltar dos, o en vez de soltarte dos armas te van a soltar tres. Pero bueno, yo vengo aquí a explicaros cómo funciona en realidad. Y no es que yo lo haya descubierto porque yo sea hiperinteligente, sino que el director creativo de ArenaNet, que hubo hasta 2019, lo comentó en unos foros en 2013. Así que vamos a explicarlo de una forma visual para que se entienda. Cuando tú matas a un enemigo, por ejemplo, este Kraid que os estoy enseñando, este va a tirar un número aleatorio en unas tablas de loot. ¿Me explico? Vamos a ponerlo un poquito más en contexto. Estas tablas de loot son algo así como nada, objeto gris, objeto blanco, objeto azul, verde, amarillo, exótico y ascendido. Cada una de estas tablas tiene un porcentaje de que te salga cuando lo matas. Voy a inventarme los números para este ejemplo. Al matar a este enemigo, digamos este Kraid, sus tablas de loot se representarían con, yo que sé, un 20% en la tabla de que no te toque un objeto, un 27% en la tabla gris, un 31,2% en la blanca, 11,6% en la azul, 4,2% en el verde, 3,5% el amarillo, 2,5% el exótico y 0% el ascendido. Repito que me estoy inventando los números para poneros un ejemplo sencillo. Entonces, una vez el enemigo muere, aquí aparece una ruleta. Una ruleta que nos va a decir en qué tabla va a pararse. Obviamente, como os he dicho, es mucho más fácil que nos toque un objeto blanco, en este ejemplo, ya que tiene un 31,2% de probabilidades de que se pare la ruleta, pero siempre existe la posibilidad de que nos llegue al verde, al amarillo o al exótico, a pesar de tener unos porcentajes tan bajos. Una vez se frene en una de estas tablas, simplemente se desglosaría y dentro habría una cantidad limitada de objetos que nos podría soltar dentro de esa rareza. Obviamente, esto no tiene por qué ser solo armas o solo armaduras, puede ser cualquier otro tipo de equipamiento, pueden ser materiales, pueden ser muchas cosas. Entonces, una vez toca una tabla, simplemente al desglosarse todo, ahí cada objeto tendrá un porcentaje de probabilidades de que nos toque, que será completamente independiente de los porcentajes entre tablas. Es decir, tenemos el porcentaje de tablas y luego se hace otra tirada con otra ruleta dentro de cada tabla para ver qué objeto nos toca, que cada uno también tendrá su propio porcentaje. Si subimos el hallazgo mágico, estos números cambiarían, haciendo así que a lo mejor el de nada se quede en un 10%, el gris en un 16%, blanco en 23%, azul en 17%, verde en 21%, amarillo en un 8% y exótico en un 5%. Haciendo así que las rarezas más bajas bajen el porcentaje de probabilidades de que te toquen y las rarezas más altas suban su porcentaje. Una vez esto ocurre, ya será cuestión de azar de que escoja de la tabla que nos va a tocar y de ahí tome un objeto. Dentro de estas tablas, los objetos tienen designado un porcentaje, pero a estos objetos no se les ve afectados el hallazgo mágico. Es decir, si de forma indirecta, porque si te sube al doble la probabilidad de que te toque esa tabla, tendrás el doble de probabilidades de que te toque un objeto de esa tabla mejor, ya que habrás sacado ese objeto el doble de veces, pero directamente no cambiaría. Con esto me refiero, si una precursora tiene un 0,0001% de probabilidades de que nos toque, en el caso de que la tabla ganadora sea la exótica, el número no cambiará, pero tendremos el doble de probabilidades de que salte. Pero si tuviésemos el doble de probabilidades de que saltase la tabla exótica, quiere decir que tendríamos el doble de probabilidades de que nos toque una precursora. Es decir, si con nuestros números de ejemplo, sin hallazgo mágico matamos 1000 enemigos durante un día, nos daría de media 25 exóticos, de los cuales habría un 0,0001% de probabilidades de que nos toque una precursora. Pero claro, si llevamos el hallazgo mágico al tope, ya no serían esos 1000 enemigos 25 exóticos, sino que los 1000 enemigos nos darían 50 exóticos. Por lo tanto, aunque siga siendo un 0,0001% de probabilidades, hay el doble de veces, 25 veces más, que está ese 0,0001% de probabilidades. Por lo tanto, repitiéndolo un poco, el hallazgo mágico afecta a la tabla del loot para saber la rareza, pero no afecta al objeto de dentro de la propia tabla de loot. Y bueno, espero que os haya quedado claro con esta explicación, si no, dejadlo en comentarios y os puedo resolver alguna duda que todavía os quede. Y después de este mucho texto, os doy mi opinión sobre si merece o no la pena subirse el hallazgo mágico. Realmente sí, al menos el hallazgo mágico por suerte, porque tener de base un 300% ya es una mejora bastante buena y que a la larga, con el paso de los meses, nos merecerá mucho la pena. Llegar al 750% podría estar bien para momentos muy específicos como la apertura de sobres del Festival de Año Nuevo Lunar, pero para farmear enemigos es mucho mejor subirte la experiencia, ya que las skills
sigilas espirituales tienen muchísimo más valor de lo que puedas sacar gracias al hallazgo mágico. Como último dato y bastante importante sobre cómo funciona este atributo, el propio Isaiah Cartwright, exdirector creativo de ArenaNet, nos dio un pro tip sobre cómo conseguir subir nuestra probabilidad de mejores objetos en la forja mística, ya que el hallazgo mágico, como ya hemos dicho, solamente afecta a los enemigos y algunas cajas donde te especifican esta caja se ve afectada por hallazgo mágico. Sin embargo, la forja o la mayoría de cofres que recogemos no funciona el hallazgo mágico, da igual que tengamos 750% o tengamos un 1%. Pero bueno, el pro tip que nos dio para que funcionase el hallazgo mágico y la suerte en la propia forja mística, donde ya sabéis que mucha gente se gana la vida tirando exóticos para ganar precursoras, es el siguiente. Cuando tiremos a la forja mística tendremos que llevar puesto en la vida real un sombrero de papel de aluminio y dar vueltas en nuestra silla mientras hacemos clic en forjar. Así que chicos, aprovechad este pro tip que lo liqueó este señor y que estoy seguro de que funciona. Dicho todo esto, espero que os sirva, que le deis a suscribirse y a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.